Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en casa. Y te vamos a conversar de un tema muy importante y básicamente haciendo pues una reflexión sobre este tema. Vamos a hablar del papel que juega tu alimentación, tu estado de salud nutricional en el tema del cáncer. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Edgardo Palma. Él es nutricionista, secretario científico del Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, docente universitario en la especialidad de nutrición oncológica y realmente una persona muy competente en el tema, con quien vamos a ir absolviendo dudas, y básicamente es para que todas las personas que nos están escuchando también nos hagan llegar sus dudas, sus consultas, y él pueda resolverlas de manera oportuna. ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien, Magali, muchísimas gracias por este espacio. Hoy día vamos a conversar básicamente del rol que juega realmente la consulta nutricional dentro de esta enfermedad. ¿Qué tan importante, desde tu experiencia, es el acompañamiento del nutricionista en la enfermedad oncológica? Vital, sin duda vital, y es tan importante como olvidada. Hemos conocido en estos años muchas personas que, teniendo cáncer, años batallando con la enfermedad, nunca conversaron con un nutricionista. Y viene de diferentes hospitales, no vamos a decir cuáles, pero uno les pregunta y se le explicó más o menos el rol de comidas, la frecuencia de alimentos, la cantidad que usted requiere de proteínas, etcétera, y no, la verdad no. O sea, toda su vida fue quimioterapias, radioterapias, cirugía, pero no se abordó el tema, ni siquiera someramente. ¿Y cuál crees que sea la causal de por qué dejar de lado una de las áreas tan importantes? Cuando uno tiene una enfermedad, la alimentación obviamente juega un papel importantísimo, más aún en una enfermedad tan compleja como el cáncer. Bueno, a mí me parece que el problema es complejo, ¿no? O sea, no solamente pasa el problema por un tema profesional, que decir que no se le deriva, hasta por un tema de estrategia sanitaria, qué sé yo, no hay el recurso, no se cierra el circuito, y desconocimiento, porque así como cáncer, imagínate, hay personas con diabetes que nunca han pasado por una consulta nutricional, y seguramente te has topado con muchos de ellos. Igual sucede, el tema del cáncer es que es una enfermedad que hoy preocupa mucho, porque a diferencia de otras crónicas, el cáncer te mata, y lo hace en un tiempo corto. Una persona con diabetes o con hipertensión puede vivir con ella años. Claro, se complica, se va degenerando, pero el factor tiempo es importante en una persona con cáncer. Si no se aborda adecuadamente hoy, en una semana puede que no esté. Definitivamente estamos frente a una enfermedad bastante compleja y, como tú dices, rápida, ¿no? Así es. Donde rápidamente puedes tener un resultado bastante nefasto que va a complicar tu vida de por medio, ¿no? Edgardo, ¿cómo debe ser la alimentación de una persona con el diagnóstico de cáncer? La pregunta de muchísimos que seguramente nos están escuchando. Ok, tengo un familiar con cáncer, tengo cáncer, ¿cómo debo alimentarme? Es lo que nos preguntan todos, y a todos les decimos, eso depende del estado de salud de la persona. No hay realmente un manual estándar para alimentar a todos los pacientes con cáncer, pero sí lo que deberían hacer todos es pasar por una asesoría nutricional. Porque es a partir de esa asesoría en la cual se le evalúa, se encuentran las deficiencias y se hace un plan. Porque no por tener el cáncer de estómago, 5 o 10 personas requieren lo mismo. Probablemente muchos de los pacientes con cáncer requieren suplementación. Es lo más probable y es lo que más vemos. Y también hay mucho temor, porque dicen, no, pero es que esto no es natural, esto es algo artificial, y como me han dicho que el cáncer es una enfermedad así, yo debo comer todo natural, y hay cierto rechazo también a la terapia nutricional, que lo que busca es optimizar el tiempo y dar al cuerpo del paciente lo que requiere para subsistir, básicamente. Entonces, si la pregunta fuese ¿cómo se debe alimentar? Primero debe pasar una asesoría nutricional, y esta asesoría debería cubrir los requerimientos, ser personalizada, entregarle un régimen balanceado, entregarle un régimen que vaya acorde a su realidad, no solamente de la enfermedad, sino los gustos que tenía el paciente, las creencias, respetarlas y poder educarla en el proceso de este aprendizaje. Tú mencionas algo que es muy cierto, las creencias de cada familia, ¿no? Cada familia definitivamente maneja creencias distintas y todas ellas son respetadas. Sin embargo, hay personas inescrupulosas que hacen el abuso
sobre estas famosas creencias y empiezan con diferentes métodos que hoy en día escuchamos y leemos a través de las redes sociales. Alimentaciones específicas, estamos hablando las famosas dietas veganas para evitar el tema de cáncer. Por otro lado tenemos las famosas dietas, ¿cómo te llamas? Que son básicamente alcalinas, ¿no? Que la he leído tantas veces en tema y sin lugar a dudas esto se convierte en el paciente en una duda. ¿Qué hago? ¿Sigo lo que todo el mundo lo ve en internet? ¿Lo que lo veo posteado en las redes sociales? ¿O pregunto a mi médico? Bueno, en este caso debería el médico derivarlo a un nutricionista, ¿no? Tiene que asesorarse adecuadamente y el nutricionista debería educarse en el tema, porque habemos muchos y no todos tenemos ese afán por seguir capacitándonos, especializándonos, leer simplemente. El horario, el tiempo, qué sé yo, ¿no? Juega a veces en contra de eso y tenemos que capacitarnos día a día porque es una enfermedad que, si bien es cierto, sucede hace muchísimo tiempo, pero hay cosas nuevas que se publican cada día y es nuestra obligación estar al tanto de eso. Claro, porque en todo caso para eso existen también las especialidades. Claro. Entonces, si tú estás viéndote de repente con un nutricionista que de repente no llena tus expectativas, pues buscar un especialista en el rubro, ¿no? Habemos muchos nutricionistas que manejamos diversos temas. Hay colegas que manejan el tema de diabetes muy bien, otros que manejan el tema deportivo, otros que ven la línea pediátrica, los renales y también ya pronto van a sacar las especialidades en nutrición oncológica, que es a lo que básicamente está dedicado acá Edgardo. Cuéntame un poquito qué alimentos en todo caso debería tener en consideración evitar si tenemos el problema del cáncer. Bueno, si la persona ya tiene el cáncer, tenemos que evitar grasas saturadas. El rol promotor, no iniciador. O sea, no es que comer grasas saturadas te va a dar cáncer, no. Pero las investigaciones en los últimos 3 años nos dicen que la grasa saturada tiene un rol importante en la promoción del cáncer, en la metástasis del cáncer. Entonces, un paciente que ya tiene cáncer, que está luchando contra la enfermedad, debería no evitar, porque es imposible, pero restringir tanto como sea posible el consumo de grasas saturadas. Cuéntanos, ¿y cuál es la relación que existe entre la obesidad y el cáncer? Que ya muchos estudios lo van notando. Desde un punto de vista preventivo, tratar la obesidad para evitar desarrollar algún tipo de cáncer. Hoy se conoce que la obesidad podría influir en al menos 13 tipos de cánceres. Mira tú, qué interesante, 13 tipos de cáncer. 13 tipos de cáncer. Y en las personas que ya tuvieron la enfermedad, la vencieron, terminaron el tratamiento, deberían también evitar recuperar un peso anormal a lo que ellos necesitan, ¿no? Porque la obesidad no solamente se conoce hoy en día que es un grado de inflamación crónica de bajo grado, sino también es un estado de inmunosupresión. O sea, se ha determinado que diferentes células inmunológicas en obesidad están deprimidas, simplemente no trabajan adecuadamente y dejan a la persona a merced de estos problemas, ¿no? Como es el cáncer. Claro, definitivamente la obesidad es una patología que debe ser controlada para prevenir no solo cáncer, sino un sinnúmero de enfermedades que te van a llevar pues a situaciones bastante complejas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de alimentos, me mencionaste las grasas saturadas básicamente, como alimentos que debo de cuidar. ¿Cuáles son aquellos que deberíamos de hacer uso cotidiano si tenemos el diagnóstico de cáncer? Primero, cubrir requerimientos de proteínas. Un paciente con cáncer en tratamiento o post cirugía es muy requiere proteínas y la mayoría de ellos tiene deficiencia de proteínas en el consumo. Luego de eso, cubrir grasas, pero grasas buenas, tipo del omega 3 y un buen nivel de omega 6. Cuéntanos cómo trabajar con el tema de las náuseas. Es bien sabido que muchos pacientes, ya sea por las quimioterapias, por los tratamientos que reciban, tienden a tener náuseas y vómitos, y es ahí donde empieza la pérdida de peso del paciente. Sí, las náuseas dependen principalmente del tratamiento. No vamos a decir que el paciente evite el tratamiento, pero sí podemos decir que hay alimentos que incrementan la emesis, incrementan la sensación de náuseas. Las grasas son una de ellas. Sea buena o sea mala, la grasa incrementa la sensación de náuseas. Tener el estómago lleno, consumir muchos volúmenes de comida, podría también incrementar las náuseas. Entonces tenemos que conocer a la persona, hacerle un plan acorde a ese periodo de las náuseas y promover el consumo de alimentos que podrían aminorar. Y en esto hay también muchos estudios que, por ejemplo, le dan cierto rol a plantas como el quión, que tiene efectos muy prometedores y que en la práctica lo vemos respecto a las náuseas en quimioterapia, casi equivalente a una pastilla que te pueda calmar las náuseas.
Así es, y se toman zumos de quión para contrarrestar los síntomas de las náuseas. No los elimina, pero sí les ayuda a disminuirlos, evitando los síntomas secundarios de una pastilla antiemética que produce a veces cefalea, produce más dolor, entonces tenemos eso, ¿no? Me has recordado algo, una conocida mía, una amiga mía, me preguntaba acerca de las famosas náuseas y que ella había escuchado acerca de la sábila, ¿no? Que tomarla en ayunas de repente le podía evitar estas náuseas. Cuéntanos un poquito sobre este mito. La sábila tiene un efecto básicamente en la mucosa gástrica. A mí me parece que más iría por ese tema, ¿no? Cuidar un poco, y si ella tiene, quizás está vomitando, es probable que el consumo de sábila podría ayudar a proteger en cierta forma la mucosa gástrica y esofágica, si es que hay este tema del vómito continuo, ¿no? Pero netamente no está reportado de que el consumo de sábila reduzca la sensación o el número de vómitos o náuseas de una persona, ¿no? Mira tú, qué interesante lo que mencionas, es muy cierto, hay cierta relación con el cuidado de la mucosa gástrica, más no necesariamente con los síntomas estos de las náuseas y los vómitos que puedas tener, ¿no? Otro tema que siempre escuchamos y revisamos en las redes es la malignización de la leche en general, de los lácteos y de las carnes en el tema cáncer. Cuéntanos un poquito qué tan cierto es o qué tan alejado de la verdad estamos. Bueno, el tema de carnes principalmente es a la carne procesada. La carne procesada en embutido y es más, ciertas preparaciones como a la parrilla, es decir, donde la carne ha sido sometida a la combustión orgánica del carbón o la leña a cierta temperatura, sí está demostrado que se producen en la carne ciertos compuestos que inicialmente no estaban, pero que aparecen producto de esta reacción química. Y esos productos como los hidrocarburos policíclicos aromáticos o las nitrosaminas que aparecen en el proceso, sí tienen cierto rol en ciertas neoplasias como de colon, como de estómago. Y se sugiere sí restringir, evitar o tanto como se pueda, ¿no? En el tema de la leche, es todavía controversial el tema de la leche, pero en lo personal no restringo la leche en los pacientes con cáncer, pero sí sugiero el consumo de leche descremada. Por lo mismo la grasa saturada. La leche también se podría evitar en ciertos momentos que el paciente tiene de pronto alguna dispepsia, algún embalonamiento, ya está de repente con flatulencia, está un poquito incómodo, entonces no por un tema cancerígeno, sino por un tema de confort, porque la leche sí es un alimento difícil de degradar, ¿no es cierto? Útil, porque también tiene muchos compuestos importantes, pero entonces le sugerimos de acuerdo al momento que el paciente atraviese, ¿no? Pero no para nada, o sea, un lácteo descremado podría ser incluido en la dieta de un paciente con cáncer. Cuando hablamos incluido dentro de la dieta, va a depender, bien mencionas, del momento. Si es un paciente normalmente que acaba de recibir la quimioterapia, ¿qué es lo que debemos restringir en esos días? Si acaba de recibir la quimioterapia y en esos próximos 3-4 días, yo sugiero una dieta de tolerancia. Si vamos a cubrir requerimientos, lo hacemos después de ese periodo. Sí, porque abrumar al paciente con que come esto, come lo otro, come aquello, no, tienes que comer esto. Ese es un ser humano. Puede hasta estresarse o agarrarle fobia a los alimentos y eso es peor. Entonces, ¿qué trabajamos con los pacientes con cáncer? En el post-quimio, unos 4 días a tolerancia. No, que no está cubriendo, que se va a desnutrir más. Es posible, pero peor es que el paciente se había forzado a comer algo y vomite producto de esa sensación. Porque no solamente lo bota, sino que daña su cuerpo, se descompensa por la comida, por la laceración y por un desequilibrio hidroelectrolítico, que también es perjudicial en él. Después de ese periodo, dale todo, que cubra su requerimiento, supleméntalo si es necesario. Mira, tú qué interesante lo que nos mencionas, porque es lo que muchas personas tienen la duda, ¿no? Acabamos de pasar al familiar de la quimioterapia y está con toda esta etapa de náuseas, de vómitos. Lo ideal es que no lo abrumes. Bien nos menciona Edgardo, hay que darle un tiempo de tolerancia, estamos hablando de 3-4 días, y poco a poco ir recuperando ese apetito, obviamente con la guía y la ayuda del especialista, ¿no? En el caso de los niños, Edgardo, básicamente son ellos quienes tienen leucemia, uno de los cánceres bastante común en esta edad. ¿Cómo trabajar con ellos, no? Su periodo de náuseas y a su vez trabajar el tema del crecimiento con ellos, porque se va a ver limitado. Claro, los niños
a veces pensamos que el niño es un adulto chiquito, ¿no? Y no es así, ¿no? Es otra fisiología, es otro mundo. Y en ellos más todavía tenemos que comenzar recabando la información sobre qué alimentos les gustaban, afinidad que la tienen, trabajar mucho la educación alimentaria, cómo presentar los alimentos, los sabores, y siempre que podamos es incluir alimentos de alto densidad calórica energética, porque de eso depende también que no pierdan peso. Ellos están creciendo y deberían continuar, deberían seguir, ¿no? La curva no debería detenerse, ¿no? En la práctica vemos que eso es un poco difícil de alcanzar, pero igual hay periodos. El cáncer en un niño responde mejor a quimioterapia. El niño responde mejor a quimioterapia que el adulto y tiene más chances de sanarse, incluso si es detectado a tiempo. Luego de eso podemos trabajar todo el tema nutricional alimentario, la recuperación o rehabilitación del paciente con cáncer pediátrico, pero también es importante seguirlo luego de eso, porque los niños que padecieron cáncer tienen riesgos cardiometabólicos en un proceso de 5 o 10 años. Y eso también está ya descrito, ¿no? Tienen asociaciones con otras enfermedades crónicas, aquellos que pasaron por esa etapa. Entonces también es un periodo de seguimiento hacia ellos. La etapa del seguimiento también es importantísimo, como bien lo mencionas tú, Edgardo, porque nos va a permitir saber cómo va el paciente después de eso, ¿no? Cómo te va después de que recuperaste, de pronto saliste del alta, pero no es, ok, salí del alta y vuelvo a la vida como la tenía antes, ¿no? Es tratar de hacer un seguimiento adecuado y oportuno. Estamos de regreso en tu programa Salud en Línea, conversando el día de hoy sobre la importancia de la nutrición en los pacientes oncológicos dentro de todo lo que es el tratamiento, básicamente. Estamos con Edgardo Palma, él es nutricionista oncológico, secretario científico del Colegio de Nutricionistas del Perú y docente universitario en la especialidad de nutrición oncológica. Edgardo, conversábamos un poquito en interno sobre las preguntas que y la gente que nos está escribiendo en las redes. Muchísimas gracias a todos. Por acá nos hacen el comentario, bueno, que el cáncer no mata si se diagnostica a tiempo. Eso es muy cierto, hay que hacer el diagnóstico oportuno, siempre la prevención es importante. Por acá también nos dicen cómo sería la manera más adecuada de manejar el soporte nutricional en pacientes con enfermedad terminal. Cuéntame un poquito al respecto. Bueno, ahí debería ser definitivamente enteral. El soporte debería ser enteral y igual dependiendo, no sé, la ubicación del tumor, si es un tumor gastrointestinal, qué es lo que, qué vías poder utilizar, depende del diagnóstico del paciente, ¿no? Puede ser nasogástrica, nasoduodenal, de repente si no es por la vía nasal, usar una ostomía, en caso de que, depende de muchísimas cosas, ¿no? Pero, o la vía parenteral, si es que no podemos llegar a eso, y la vía parenteral lo usan siempre que hay un buen pronóstico, pero si no va a haber un buen pronóstico, en la práctica no es utilizada para pacientes terminales. Claro, pero también hay un tema de costo. Así es. Definitivamente el soporte nutricional parenteral tiene un costo bastante alto, ¿no? Que hay que tener también cuidado en qué momento vas a hacer uso del mismo. Por acá me escribe Cristina y me dice, interesante, gracias por la información. Soy una paciente con cáncer de mama y efectivamente tengo náuseas y vómitos. Cuéntame un poquito, el paciente en este caso, me imagino yo que Cristina, pues pasado la quimioterapia, presente estas náuseas, estos vómitos. Nos mencionaste que hay que tener al menos 3-4 días de tolerancia. Y varía dependiendo de la persona, ¿no? Varía dependiendo de la persona. Aprovechar los momentos en los cuales las náuseas son menores, ¿ya? Evaluar si es que está llegando un requerimiento, por ejemplo, proteico, y si es oportuno, deberíamos suplementar. ¿Qué rol juega la suplementación, Edgardo, dentro del paciente oncológico? Te hago la pregunta porque en algún momento me escriben por interno y me dicen, tengo un paciente con leucemia de 6 años que le acaban de retirar la fórmula que utiliza, no vamos a mencionarla, la fórmula de acompañamiento que utiliza porque tiene el tema del cáncer. Bueno, sí, en realidad algunas fórmulas son deleterias. ¿Por qué? Especialmente en niños, lo que se ha investigado últimamente es que hay componentes que podrían estimular el crecimiento de las células tumorales. Una de ellas es la fructosa. Y si uno revisa el etiquetado de esos productos, la mayoría tiene fructosa o tiene jarabe de maíz alto en fructosa. ¿Eso qué es? Era un endulzante que se usaba
hace mucho, se sigue usando lamentablemente porque es cómodo, es barato, y se pensaba que era mejor que el azúcar, que usar azúcar. Hoy se sabe de que es nocivo usar eso en personas que tienen cáncer. Entonces, el tema es delicado, hay que ver los componentes si le vamos a dar una suplementación a un niño o a un adulto, y de preferencia evitar las fórmulas que sean elevadas en glucosa, en fructosa, y también por un tema de gusto y sabor, porque los alimentos, productos que tengan un sabor muy pronunciado también podrían incrementar más las náuseas. Con respecto al tema que nos acabas de mencionar, el uso de la suplementación, cuando hablamos de que hay que tener cuidado con las fórmulas y fórmulas, entonces, ¿cómo suplementan al paciente? ¿De qué hacen uso? Módulo proteico. Básicamente módulos proteicos. Sin sabor, sin olor, y se puede adicionar a las comidas. A desayuno, almuerzo, cena, pero igual, dependiendo del caso. Claro. Porque finalmente, si tú tienes una fórmula X, la más vendida en el mercado, la más recomendada en el mercado, a ver, ¿qué tendrá esa fórmula útil? Yo digo las proteínas. El paciente muchas veces no es deficiente de carbohidratos, porque lo encuentras en una mazamorra, lo encuentras en una papa aplastada, en un fideo aplastado. Pero las proteínas sí son críticas muchas veces, porque el paciente coge náuseas y tiene rechazo, la mayoría de veces, al pollo, al pescado, al huevo, que casualmente son las fuentes proteicas más comunes. Entonces, el paciente comienza a perder masa muscular por la pobre ingesta y por la enfermedad misma, y un módulo proteico podría entrar, dependiendo del paciente, podría entrar en la alimentación de ellos. Mira tú, qué interesante, porque de pronto nos ha sacado de la duda muchísimos con el tema de ¿con qué suplementan? Básicamente módulos proteicos, entonces estamos haciendo la suplementación correcta, porque bien mencionas, el problema son las proteínas, que no se logran cubrir. También podrían ser las grasas esenciales, como el omega 3, muy útil en los pacientes con cáncer. Recuerda que el cáncer es una enfermedad inflamatoria de base, y la alimentación debería darle sustratos al cuerpo para que trate de equilibrar esa inflamación. Los omega 3 producen eicosanoides antiinflamatorios y podrían ser un soporte del paciente. En nuestro caso, en la clínica donde yo trabajo, preparamos al paciente prequimioterapia con un buen aporte de omega 3 en su forma de aceite de pescado, para que puedan, incluso de eso también hay reportes publicados, para que puedan tolerar mejor la quimioterapia, eviten la pérdida de peso, por lo menos la pérdida de peso no sea significativa, y tengan un mejor pronóstico. Mira tú, qué interesante el trabajar el antes de la quimioterapia. Se le prepara, es como, imagínate, es como una persona que hace un deporte de alta competencia, ¿no? Un maratonista. ¿Cómo se prepara para el día de la competencia? Tiene una dieta. Lógico. Entonces, en un paciente con cáncer, su día de la competencia es el día de la quimioterapia. Hay que prepararlo. Luego de eso, repito, habrá días de tolerancia, habrá días, pero debe regresar a la competición. Y para eso el nutricionista tiene que ser el guía de ese paciente, y no verlo cada mes, no verlo cada 15 días. Lamentablemente debería ser cada 3, cada 4, si no es diario, ¿no? Mira tú, el ver al nutricionista, me mencionas cada mes, bueno, y eso, mejor de los casos, porque imagínate sí. Aquellas personas que hacen uso del seguro, no, o sea, olvídate, ¿no? O sea, que lo ven al especialista cada 2, cada 3 meses, y eso, si es que entonces, lo ven. Busquemos los espacios para que los nutricionistas estemos más, tengamos más acceso a los pacientes y ellos a nosotros, ¿no? Pues una consulta privada, ¿por qué no? O sea, y tiene que el paciente ver que eso es necesario, porque no hay nadie más en la profesión de la salud que pueda orientar a ese paciente adecuadamente. Por acá nos escribe Joel, nos dice: en pacientes con cáncer de mama hormonodependiente, se sugiere a los pacientes evitar los lácteos y sus derivados. Desde su experiencia, ¿qué nos recomienda? Bueno, hay un temor porque se ha dicho que los lácteos tienen hormonas y esa hormona podría incentivar el crecimiento tumoral de la mama. Partir que la leche de vaca tiene hormonas. Y es obvio, o sea, la leche del ser humano también tiene hormonas, la leche de la cabra tiene hormonas. Pero no está claro todavía de que la leche, por ese mecanismo, influya en el cáncer de mama. Lo que sí tenemos que hacer en los pacientes con cáncer de mama es conocer, como dice la pregunta, conocer el tipo de cáncer de mama, y a partir de eso podríamos recomendar mejores opciones. Por ejemplo, las mujeres con cáncer de mama de tipo HER2 positivo responden mejor al consumo de aceite de oliva extra virgen,
que no lo hace un cáncer de mama hormonodependiente, estrógeno positivo o progesterona positivo, ¿no? Y ellas más bien se podrían beneficiar, las estrógeno positivo, beneficiarse del consumo de lignanos y ginesteína que hay en los alimentos, ¿no? En las semillas, por ejemplo, ¿no? Ella responde mejor a ese grupo de alimentos. Mira tú, qué interesante el poder saber exactamente cuál es tu diagnóstico y en función a ello, pues darte el tratamiento más oportuno, ¿no? Si bien es cierto, ok, todos tienen cáncer, ¿qué tipo de cáncer? Y en función de eso, ¿cuál es tu clasificación, básicamente? Que es lo que conversábamos hace poco con Joel, un psicólogo, que es exactamente quien nos escribe, que el médico te tiene que dar el diagnóstico tal cual, para que con este diagnóstico tú puedas buscar la ayuda de los otros especialistas para que te orienten de manera oportuna. Edgardo, cuéntame un poquito acerca de las dietas alcalinas, que muchísimas revisiones en internet, tú sabes que en el internet encontramos de todo. Hay muchas personas que hacen oda a este tipo de dietas. ¿Cómo trabajar al respecto? Bueno, yo rescataría de ese esquema que se propone, rescataría el consumo de frutas y verduras, ¿no? Eso sí debe ser, el paciente con cáncer siempre que pueda debería sí incrementar su consumo de frutas y verduras, porque estas le dan polifenoles, le dan fibra, compuestos que el cuerpo necesita más, con mayor razón en ese momento, en el cual un momento de estrés, de un grado inflamatorio más severo, ¿no? Lo otro de modificar tu pH, mejorar tu pH, volverlo más alcalino con alguno que otro alimento, carece de sustento. Es más, sabemos que algunas vías enzimáticas bioquímicas impedirían eso. Por tanto, yo sugeriría restarle importancia a eso y centrarnos en lo que realmente el paciente con cáncer requiere, ¿no? Que es cubrir un requerimiento en un periodo lógico de tratamiento y sí, consumir muchas frutas y verduras siempre que sea posible, ¿no? Claro, el uso de las frutas y verduras en general está muy recomendado para múltiples enfermedades y el cáncer no escapa de ella. Y bien mencionas, pues, no, el tema de ir a basificar tu cuerpo, y retirarlo del tema de la famosa acidez es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Lastimosamente en las redes sociales vemos y leemos posts que no tienen un sustento científico. Cuéntanos, Edgardo, realmente desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia tal cual de que el paciente haga este seguimiento al nutricionista? Me mencionaste cada 2, cada 3, cada 4 días o diario. ¿Se logra ver esto en la consulta? Bueno, hospitalizado deberíamos verlo diario. Siempre que no esté hospitalizado deberíamos verlo por lo menos semanal. Y si el paciente vaya a quimioterapia de manera ambulatoria, la quimio puede prescribirse cada 15, cada 20, eso lo define el médico, ¿no? Necesariamente, antes de llevar quimio, después de llevar la quimioterapia, el paciente debería ver a su nutricionista. ¿Qué es lo que me va a evitar si yo veo oportunamente al nutricionista? Manejar los síntomas. Porque los síntomas, a ver, ¿qué sucede luego de una quimioterapia? Disgeusia. El paciente le cambia el sabor en la boca, todo le sabe a metal, todo le sabe amargo. Entonces es modular la alimentación de modo que siga siendo oportuna. También puede haber mucositis. Una quimioterapia en cierto grado provoca laceraciones en la cavidad oral y eso dificulta la ingesta de cualquier tipo de comida, hasta el agua. Si es radioterapia cabeza y cuello, podría haber disfagia, imposibilidad para tragar los alimentos. Entonces, ¿cómo va a ser la consistencia? No puede ser todo líquido. Entonces, deberíamos conocer eso, y lo que no surge en la primera sesión puede surgir en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta. Entonces, el nutricionista tiene que integrar el equipo multidisciplinario de seguimiento de estos pacientes. Otro de los temas dentro de lo que me mencionas es este famoso equipo multidisciplinario. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los profesionales que deben integrar un equipo multidisciplinario para atender una enfermedad tan compleja como el cáncer? El médico, el nutricionista, la enfermera, el psicólogo, el químico farmacéutico, si es que vamos a hacer un tema de nutrición parenteral, ¿no? Pero todos ellos tienen que entrenarse en cáncer. Todos ellos tienen que entrenarse en cáncer, conocer la enfermedad y luego capacitarse en su propio rubro. Porque si no, estoy pensando que el cáncer lo voy a eliminar tomando este brebaje, o lo voy a mandar a hacer biomagnetismo, voy a terapia de mente y cuerpo. Entonces, no. Entonces, si conociéramos lo complejo que es la enfermedad, no nos desanimaríamos, nos apasionaríamos por investigar más en nuestro campo, sin entrometernos en el otro y trabajando en equipo.
Tú acabas de mencionar algo muy cierto, ¿no? Nos has mencionado rápidamente temas como el trabajar mente y cuerpo, el magnetismo. Que no le quiero quitar, discúlpame, no le quiero quitar rol al poder de la mente. O sea, definitivamente el creer que podemos salir adelante es el primer paso. Lógico. Pero hay personas que se aprovechan de eso para decirle a una persona, y los hemos visto, ¿no? Deja el tratamiento médico, abandona el tratamiento médico, es más, no te operes y sigue esto. Y básicamente hemos visto terapias en las cuales la conducta, la actitud es importante, pero solo se enfoca a eso y no puede ser posible. El cáncer debe ser abordado de manera integral y siempre que no sea así vamos a perder. O sea, un paciente que no puede, no concibo a alguien que haya vencido el cáncer comiendo mal. No lo debe haber. O sea, esa persona, si no pasó por nutrición, seguramente hizo cambios que para su cuerpo le fueron suficientes en algún momento, pero el 99% de los pacientes requiere un abordaje integral de psicología, de nutrición, por supuesto la medicina, y todos trabajar articuladamente. Hay algunas tendencias, como bien lo mencionaste, el famoso deja tu tratamiento médico, ¿no? El no a la quimioterapia. Sin embargo, bien lo dices también, esto nos hace perder y nos hace perder tiempo. Sí, ¿qué pasa con un paciente que lastimosamente siguió por esta ruta? Me imagino que tú lo has visto dentro de tu experiencia, pacientes que de pronto dejaron por un buen tiempo todos los tratamientos médicos habidos y por haber, es más, hasta sus tratamientos de quimioterapia, y de pronto cuando regresan, ¿cómo regresan? Con metástasis. El problema ya claro, se complicó. diseminado. Aquí el factor tiempo es primordial, ¿no? Tiempo para detectar la enfermedad, o sea, detectarla a tiempo en un estadio inicial y para tratarla oportunamente. Y tiempo también para seguir el tratamiento, no desfallecer en el tratamiento. El tratamiento es largo, el tratamiento no es de un par de meses, es largo, puede durar incluso años. Y el paciente no debería abandonarlo porque el cáncer regresa, y si regresa, generalmente regresa diseminado a otros órganos, como es el tejido óseo, como es el cerebro, el pulmón, el hígado, que son los órganos más comunes de metástasis. Un cáncer hepático, así no sea primario, sino secundario, es complicadísimo. Cuando el hígado se afecta, se ocurren un sinfín de problemas nutricionales, bioquímicos, que luego es difícil también de tratar. Cuéntanos un poquito, Edgardo, ya desde el punto de vista preventivo, ¿no? De repente tienes un familiar con cáncer, mamá, abuela, y toda la familia, pues, ¿no? De pronto ha tenido algún problema de cáncer. ¿Cómo prevenir? ¿La alimentación juega también un rol dentro de la prevención? Sí, se ha cuantificado incluso que entre el 30 al 40% de todos los cánceres podrían evitarse adoptando patrones dietéticos saludables y evitando la obesidad. Del 30 al 40, bueno, el principal es siendo físicamente activos. En cuanto a la alimentación, es consumir una alta cantidad de frutas y verduras, o de manera muy frecuente evitar estos compuestos carcinogénicos o potencialmente carcinogénicos que están en los alimentos procesados, ¿no? Evitando grasas trans, evitando algunos, lo que hablábamos sobre lo que se produce en la carne, luego el procesamiento de esta, y consumiendo también proteínas que contengan grasas esenciales, ¿no? Como es el omega 3 y el omega 6 en una cantidad correcta. Realmente la alimentación va a jugar un rol importantísimo desde la parte preventiva y obviamente ya en el tratamiento propio de la enfermedad, ¿no? Bien nos mencionaba Edgardo, la idea es ir donde un equipo multidisciplinario que me pueda atender pues desde todas las aristas. El punto de vista del médico es base, es más, quizás sea él quien nos batutea a todos los demás, al psicólogo, a la enfermera, va a estar también el químico farmacéutico, y sin duda alguna la parte de nutrición va a jugar un rol importantísimo. Edgardo, cuéntame un poquito acerca, ya para ir terminando el tema, sobre de qué manera crees tú que debemos trabajar todos los nutricionistas para poder ir erradicando poco a poco estar de lado en una enfermedad tan compleja. Primero, bueno, a mí me parece que pasa por un tema personal, un tema de actitud, ¿no? Muchas veces creemos que somos capaces de hacer algo, pero nunca nos atrevemos. Nos quedamos ahí, ¿no? No, yo podría, yo debería hacer, pero nunca tomamos la palabra,
Nunca nos queremos comprometer a algo, sino estamos esperando que alguien nos resuelva la vida, como nos pasa en el colegio, ¿no? Los colegas a veces piensan de que es el colegio quien debe resolverte los problemas, cuando la mayoría parte por uno mismo, por empoderarse en lo que uno es capaz, y luego de eso, o antes de eso, capacitarse adecuadamente. Yo insisto en la capacitación como es la forma para que nosotros podamos ser considerados realmente. Si nadie también nos ve capaces de hacer algo, entonces simplemente otra persona hará lo que se supone deberíamos hacer nosotros. Un nutricionista bien entrenado, bien capacitado en temas de nutrición oncológica, ¿va a poder ser una herramienta fiable para el paciente? Definitivamente, definitivamente. Tiene que ser el profesional indispensable en el tratamiento del paciente con cáncer y participar en las políticas de prevención de enfermedades desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? El cáncer es una enfermedad que ha crecido. En el 2015 habían 47.000 casos nuevos por año. En el 2018 aproximadamente son 66.000. Es una enfermedad real, el problema es real. Entonces, con lo que hemos hecho hasta ahora no ha bastado, fíjate. Necesitamos hacer más, y cada uno desde su propia posición, perspectiva, ¿no? Definitivamente el cáncer es una enfermedad que ha avanzado y debemos de trabajar absolutamente todos en promoción de que esto pare y que de pronto empiezan a disminuir las cifras que lastimosamente siguen creciendo. Muchísimas gracias, Edgardo, por la entrevista del día de hoy. Son muchas las personas que se han conectado, nos han escrito, y aquellas que nos han escrito a través del interno también. Muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo enorme para todos aquellos que están batallando con el cáncer. Y nada, Edgardo, muchas gracias por todo. A ti por el espacio. Esto ha sido todo en tu programa Salud en Línea.